Pero en este caso, para este análisis, atención, vamos a subrayar luego, así, poner en negrito y subrayar. Se va a aplicar en aquellos casos donde ya tenemos suficiente evidencia, ya varios grupos de investigadores publicaron varios trabajos y todos apuntan a que existe una relación de causa-efecto. Entonces, que una de las variables actúa como causa y que al ir cambiando, podemos observar un efecto en la otra variable. Entonces, nuevamente también el análisis entre dos variables cuantitativas, pero sin embargo acá ya estamos seguros y tenemos certeza de que realmente hay una relación de causa-efecto o lo que conocemos como causalidad. Entonces, cuando tenemos suficientes datos o pruebas o evidencias a favor de que esto está presente, entonces ahí sí recurrimos a la regresión lineal simple. Entonces, en este análisis le denominamos I a la variable dependiente o de respuesta. Esta variable dependiente de respuesta va a ir cambiando según varíe esta variable X, que va a ser la que conocemos como variable independiente, explicativa o predictiva. Entonces, en este caso, a medida que va cambiando X, se produce o se observa un efecto en la variable dependiente que le vamos a denominar I. Y para establecer esta relación, hablamos de la siguiente forma. Y depende de X en el lenguaje común. Y es función de X cuando hablamos dentro del lenguaje matemático. O en estadística se dice que existe regresión de Y sobre X dentro del lenguaje estadístico. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir cada una de estas formas de expresar que a medida que vemos un cambio en la variable X, vamos a observar un efecto en la variable Y? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Entonces acá lo principal es que este análisis se aplica para variables cuantitativas que ya sabemos que una afecta directamente a la otra. A la variable que va cambiando, o sea que al variar o al cambiar afecta a la otra, le denominamos variable independiente, simbolizamos como X. Y la que sufre el efecto es la variable Y, o la variable dependiente. Entonces, los objetivos entonces de este análisis es evaluar cómo se da, por un lado, la dependencia de Y en relación a X, o la dependencia de la variable de respuesta en relación a la variable predictiva. Y lo otro que nos interesa con este análisis es expresar esta relación de forma matemática mediante una ecuación. Entonces vamos a ver cómo llegamos a esta ecuación y después para qué nosotros podemos utilizar esa ecuación. Una vez que llegamos a expresar la relación entre una variable X y una variable Y en una ecuación, esa ecuación nos puede servir para predecir valores en Y a partir de valores en X. Entonces vamos a ver con un ejemplo de eso específicamente. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo donde se recolectaron, por un lado, la cantidad de contaminante que se vierte en un cauce de agua desde una fábrica en microgramos por litros, y por otro lado se tiene aquí el score, una puntuación
de daño ecológico. Entonces se sabe que esta cantidad contaminante influye en este score de daño ecológico. Entonces, para poder describir en qué manera o en qué magnitud esta cantidad contaminante va a influir en este score de daño, lo primero que nosotros tenemos que hacer es recurrir a nuestro diagrama de dispersión. O sea, hacer un gráfico donde vamos a colocar los puntos para poder ver cómo se comportan nuestros datos. Entonces, antes de entrar al análisis, lo primerísimo es verificar nuestros datos. Entonces acá vamos a recordar un poquito, voy a copiar en la tabla y voy a abrir un Excel para recordar cómo hacíamos este diagrama de dispersión. Entonces, aquí colocamos nuestros datos. Entonces, por un lado tengo la cantidad contaminante, que va de 1, 2, 3, 4, 5 a 6 microgramos por litros, y el score correspondiente para cada una de estas cantidades. Entonces, aquí selecciono mis datos, me voy a insertar y dentro de gráficos elijo un gráfico de dispersión. Entonces, selecciono esta primera opción, dispersión solo con marcadores. Y aquí tenemos nuestro gráfico de dispersión, al que podemos ir modificándole. Si nos vamos a diseño, podemos ir modificando de forma tal que podemos agregar los títulos. Entonces, aquí en eje X voy a colocar la cantidad de contaminante. Con las unidades correspondientes. Entonces aquí estoy colocando la cantidad de contaminante necesariamente en el eje Y. ¿Cuál es la variable que vamos a estar colocando? Según nuestro cuadro, según nuestros datos. El dato del daño ecológico. Sí, así. El score de daño ecológico. Entonces acá tengo mi diagrama de dispersión. Entonces, volviendo a nuestra presentación, ese primer paso de graficar el diagrama de dispersión es importante para ver cómo se comportan nuestros datos. ¿Y qué es lo que nosotros observamos aquí? ¿Qué es lo que observamos a partir de este diagrama de dispersión? Que hay una tendencia, podría ser. Sí, así mismo. ¿Y cuál es la tendencia? ¿Qué observamos a medida que aumenta la cantidad de contaminante que se vierte en un río, en un cauce de agua? ¿Qué pasa con el score de daño ecológico? Y también aumenta, profe. También aumenta. Entonces,
Hay una tendencia que a medida que aumentamos la cantidad o la concentración de contaminante, el score de daño ecológico va aumentando. Entonces, al parecer hay una relación directa. Y vamos a suponer que en este ejemplo ya existen varios trabajos anteriores que efectivamente indican que este score de daño se relaciona o está influenciado por la cantidad de contaminante que se vierte en un curso de agua. Entonces, vemos que en nuestros datos, a medida que aumenta la cantidad de contaminante, aumenta el score de daño ecológico. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos saber o conocer el score que nos va a dar una cantidad contaminante de 4,5 microgramos por litros, tenemos este dato acá disponible. ¿Cuál, profe? No te entendí la pregunta. Por ejemplo, si nosotros queremos saber el score de daño ecológico a partir de una cantidad de contaminante 4,5 microgramos por litros, ¿tenemos ese dato disponible en la tabla? ¿No sería, profe, ese que está sobre el 4 y algo? 4. Fíjense un poco en la tabla. En la tabla que marca 4, en esa línea del 4,5 más o menos. Tenemos acá 4. Vamos Y a... 10, marca 10. Para 4 marca 10. Sí, Efectivamente. Para 4 marca un score de 10. Y para 5, ¿qué marca también? 10 también, profe. 10. Y para 4,5, No marca. no marca, no tenemos el dato. Entonces, para poder responder a ese tipo de preguntas, lo que podemos hacer es justamente, una vez que verificamos a través de nuestro diagrama de dispersión, que hay una tendencia de que al aumentar la cantidad de contaminante, aumenta el score de daño ecológico. Entonces, una vez que verificamos que existe esta tendencia a partir de los datos que obtuvimos, ahora el siguiente paso, como para responder preguntas de cuánto nos daría un score si la cantidad de contaminante que se vierte en el cauce es de 4,5, lo siguiente es determinar una ecuación que nos permita evaluar esta relación. Entonces, continuando. Vamos a borrar un ratito. Entonces, si nosotros buscamos una ecuación para poder establecer cómo esta variable, la variable independiente, influye sobre la variable dependiente, en este caso, como la cantidad contaminante influye sobre el score de daño ecológico. Entonces, en este caso, recurrimos a la ecuación de una recta. Entonces, esta es la ecuación de una recta, donde I, en este caso, I va a representar la variable independiente o el score de daño ecológico, y X va a representar la cantidad de contaminante. Entonces, acá la tendencia es a querer directamente, para ajustar nuestros datos,
directamente trazar una línea que forme una recta, pero al hacer eso, digamos que si lo hacemos a ojo, podemos cometer errores. Entonces, para poder trazar esa línea de forma más correcta, lo que tenemos que hacer es desarrollar esta ecuación. Y acá vamos a ver, como les dije, y es la variable dependiente, x la variable independiente. Y vamos a tener incluidos a y b. Entonces, a que va a ser es el parámetro o coeficiente lineal. Y también va a corresponder al valor de y cuando x es igual a 0. Entonces, ese a es, digamos, el parámetro que nos muestra en qué grado se relacionan estas dos variables. O sea, esto le suena, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, acá vamos a tener qué tanto se relacionan nuestras dos variables. Y después B se le dice parámetro coeficiente angular, que en términos más simples es la inclinación de la recta. Y esa inclinación va a estar depende de, acá por ejemplo tenemos un valor de x y acá tenemos el siguiente valor de x, que vemos que pasa entre 1, x igual a 1 y x igual a 2. ¿Qué observamos? Los diferentes valores que da en el score de daño, profe. ¿O a qué te refieres? Observamos que hay diferentes valores. ¿Qué relación hay entre ese valor que vemos para 1 y ese valor que vemos para 2? ¿Qué pasa cuando pasamos de una cantidad contaminante de 1 Hay un a aumento. 2? Sí, hay un aumento. Efectivamente hay un aumento. Y vemos que si hacemos, acá graficamos, aquí tenemos como de aquí a aquí tenemos un aumento. Entonces, la inclinación, si trazamos aquí una línea recta y trazamos aquí un ángulo, aquí vamos a tener como la inclinación de nuestra recta. Entonces, esa inclinación nos indica cuánto varía nuestra variable dependiente cuando pasamos de un valor de x a otro. Entonces, en este caso, cuando pasamos de 1 a 2, tenemos un aumento. Entonces, cuánto aumenta va a estar determinado por la inclinación de la recta. Lo mismo acá. Pasamos de un valor de 2 a un valor de 3 y tenemos esa inclinación que nos va a indicar cuánto aumenta el score cuando pasamos de un valor de 2 de cantidad de contaminantes a un valor de 3. Entonces, cuanto más inclinada es mi recta, ¿qué significa? Si yo tengo un conjunto de datos y la inclinación de la recta cada vez se acerca más a 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa? ¿No sería, profe, que aumentan los casos? Sí. Aumenta el score mucho más cuando pasamos de un valor de una cantidad de contaminación
de una cantidad de contaminante a otra, que si la inclinación fuera mucho mucho menor. Entonces Más vamos a suponer horizontal. ¿sí? No, profe, que sí. Ujú. Entonces, si la inclinación fuera mayor, significa que cuando pasamos de un valor de la variable independiente a otro valor de la variable independiente, el cambio en y va a ser mucho mayor. Vamos a trazar otra. Si la inclinación es más baja, significa que cuando pasamos de un valor de x a otro valor de x, la variación en y es menor. Entonces lo importante de este parámetro b es que nos indica la inclinación que estamos teniendo, y cuanto mayor sea este número, significa que cuando pasamos de un valor de x a otro valor de x mayor va a ser el cambio en la variable y. Y si este número es bajo, significa, o a medida que sea más bajo, significa que la variación que vamos a observar en y cuando pasamos de un valor de x a otro va a ser menor. Entonces, ese es el dato que nos da ese parámetro. Entonces, para poder describir esta situación o establecer cómo la cantidad de contaminante se relaciona con el score de daño ecológico, necesitamos establecer esta ecuación con los parámetros de A y B. Entonces, para hacer eso, se recurre a un método que se conoce como método de los mínimos cuadrados. Entonces, en este método de los mínimos cuadrados, para calcular B, se aplica esta fórmula. Entonces, sumatoria del producto de X por Y menos sumatoria, acá en realidad voy a corregir, porque esto está, aquí sería el producto. Entonces tenemos esta fórmula para calcular B. Sumatoria del producto X y menos sumatoria X por sumatoria de Y dividido N, que vamos a ver en el ejemplo que es los puntos recolectados para X, y se divide otra vez por este denominador. A es un poco más sencillo. Calculamos el promedio de Y menos el promedio de X por B. Entonces, este es el método de los mínimos cuadrados que nos va a permitir sacar nuestra ecuación y que no sea nomás algo que hagamos simplemente así a mano alzada. Entonces, teniendo en cuenta nuestro ejemplo, aquí nosotros tenemos que tener nuestros datos para poder reemplazar en la fórmula. Tenemos que tener X, que va a ser la cantidad contaminante de microgramos por litros, y su sumatoria, y que va a ser el score de daño, los valores que observamos para cada una de estas cantidades de contaminante, más su sumatoria, el producto de X por Y y su sumatoria, X al cuadrado y la sumatoria, y después Y al cuadrado y la sumatoria, y vamos reemplazando la fórmula. Como este cálculo les voy a dejar a disposición en la plataforma para que ustedes conozcan la fórmula y cómo se hace el cálculo. Entonces, una vez que nosotros tenemos todos estos parámetros calculados, vamos reemplazando la fórmula. Entonces, acá vemos que la sumatoria XY
que es esto aquí, corresponde a 198, entonces reemplazamos. Después vemos que tenemos que restar el producto, o sea, la sumatoria de x, que va a dar 21, multiplicado por la sumatoria y, que va a dar 48, dividido n. N son los 6 puntos, o las 6 cantidades de contaminantes que tenemos en nuestra tabla, y hacemos la división por lo que nos indica acá, que sería la sumatoria de x cuadrado, que sería 91, menos la sumatoria de x al cuadrado, que sería 21 al cuadrado, dividido 6, que es la cantidad de puntos que tenemos en x, y esto nos da 1,71. Lo mismo hacemos con a, reemplazamos en la fórmula. Entonces, en la fórmula vamos a tener el promedio de i, y el promedio de i vamos a calcular sumando todos los datos que obtuvimos en i, 48, dividido la cantidad de puntos medidos, dividido 6. Menos, reemplazamos por b aquí, que ya calculamos, 1,71, por el promedio de x, que va a ser 21 dividido 6. Eso nos da 2,02. Entonces, a partir de esos cálculos, nuestra ecuación va a ser i igual a 2,02 más 1,71x. Entonces, ese es el método mínimos cuadrados con las fórmulas correspondientes. Sin embargo, para que sea más fácil, facilitarles la vida y no complicarles tanto, podemos tener la ecuación en Excel. Entonces, vamos a pasar de vuelta al archivo. Entonces, ¿pueden visualizar de vuelta el Excel, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, aquí teníamos entonces nuestro diagrama de dispersión que habíamos graficado a partir de los datos que teníamos para verificar si efectivamente hay una tendencia. Y vimos que la tendencia es que a medida que aumenta la cantidad de contaminantes, aumenta el score de daño ecológico. Entonces, lo siguiente fue encontrar a partir de estos datos, encontrar a través del método mínimo cuadrado la ecuación que va a describir la relación entre esta variable y esta variable. Y vimos que hay una fórmula para encontrar B y otra fórmula para encontrar A, que, como habrán visto, son chorizos de fórmula. Entonces, para simplificarle más la vida, si nos vamos de vuelta a nuestro gráfico de dispersión, si nos vamos a diseño, podemos ver que existe, pueden visualizar esta opción donde dice FX. Sí, profe, se ve. Bueno, pueden al seleccionar esta opción, vamos a ver que el propio Excel ya nos genera la ecuación que nos interesa. Entonces acá cambiamos un poquito más. Y acá ya tenemos, bueno, el R cuadrado nos interesa en este caso, entonces le sacamos. Pero el propio Excel nos calcula la ecuación que va a describir la relación entre esta cantidad de contaminantes y el score de daño. Entonces, si vemos la ecuación que nos lanza Excel, volvemos.
Es la misma que vimos ahora, profe. Sí, 1, algo así más mismo. 2 algo. Sí, así mismo. Le ajustamos nomás el cálculo aplicando la fórmula de i igual a 2,02 más 1,71 por x. Entonces, decimales más, decimales menos, llegamos a la misma ecuación con ayuda del Excel. Entonces, si ustedes necesitan obtener la ecuación, les recomiendo que se ayuden del Excel, pero tienen que saber que esos parámetros vienen a partir o tenemos a partir de este método de los mínimos cuadrados, donde aplicamos estas fórmulas para calcular tanto B como A. Y acá les dejo el ejemplo de, bueno, cómo se desarrolla esta fórmula en B a partir de los datos de nuestro ejemplo y cómo se desarrolla esta fórmula en a partir de los datos para que ustedes entiendan el origen y de dónde viene. Pero para ahorrarse todos esos cálculos, ese tiempo de cálculo, el Excel tiene la posibilidad de, al construir el gráfico de dispersión, elegir una opción que ya nos da, en base a los datos ingresados, ya nos da la recta y la ecuación de esta recta. Entonces, ¿para qué a nosotros nos interesa llegar a esta ecuación? Justamente para responder a estas siguientes preguntas. Entonces, rápidamente les voy a pedir que a partir de esta ecuación que encontramos, respondan a lo siguiente. Entonces, abran sus cuadernitos un rato, yo también voy a abrir. Y a partir de la ecuación que obtuvimos, calculen cuál sería el score de daño para las siguientes cantidades de contaminantes que tenemos allí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos la ecuación que describe cómo se relaciona la cantidad de contaminantes con el score. Pero ahora queremos conocer cuál sería el score que obtendríamos para estas cantidades que nos figuran en nuestra tabla. ¿Qué tenemos que hacer? Y no habría que calcular, profe. Son datos que no tenemos. Sí, calculamos. ¿Cómo? ¿De qué nos valemos para hacer el cálculo? El valor de A no tendríamos ya. Sí, tenemos el valor de A. ¿Qué más tenemos? Aparte del valor de A, El valor de I iría. el valor de tenemos A, tenemos B. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El valor de I es lo que nosotros tenemos que hallar, ¿verdad, profe? Así mismo.
Entonces, para el primer caso, si nosotros tenemos una cantidad de contaminante de 3,5 microgramos por litro, entonces, ¿cuál va a ser la cantidad o el score que vamos a obtener para esa cantidad de contaminante? ¿Alguien te puede llegar al resultado? ¿Qué resultado les dio? ¿O todavía no pudieron luego pillar cómo podemos encontrar ese resultado? Chicos, necesito que hablen y respondan porque si no, yo no sé si entendieron, si no entendieron. Profe, yo estoy tratando de hacer con la fórmula A es igual a, Ujú, ¿verdad? O sea, reemplazando lo que sí. tengo. Ujú. ¿Y qué estás reemplazando, Jazmín? Entonces, a medida que vos me decís, yo voy a ir graficando acá. Y Voy viste que a ir ahí tenemos la escribiendo. fórmula y tenemos A que es 2, ¿verdad? Entonces, acá lo que nos está pidiendo es el valor de el score que va a ser I. ¿Y Que qué es tenemos que reemplazar acá, Jazmín? y no sería, profe, 2, 2, sí, así mismo. ¿verdad? Sí. Y Eh, después, menos B, dice la fórmula. menos B, ¿seguro? Eh, no, no, no. Ah, no, profe, dice, reemplace todo mal. Más, Más. Porque a medida que la cantidad de contaminante aumenta, el score de daño aumenta. Entonces, eso está reflejado en nuestra ecuación por el signo más aquí. sí, profe, Entonces, más 1, coma 7. 1,7. Le podemos poner todos los decimales. Entonces, 143. Y después, ¿por qué vamos a multiplicar para este primer caso? No sería, profe, por el dato que tenemos. Y Tres sería coma cinco, que es lo que queremos allá. 3,5. Así mismo. Entonces, para poder obtener o responder a esta pregunta, lo que hacemos es tomamos la ecuación que En vez, obtuvimos. en vez de sumar puse menos, profe, y era más. Y viendo, igual puse mal. Pero sale 8, 8 sale, profe, el valor. 8. Entonces, en este caso, hacemos el cálculo, nos da 8, y este 8 quiere decir que para una cantidad de 3,5 microgramos por litro de contaminante,
vamos a obtener un score de 8. Y si nos fijamos más o menos 3,5, ¿dónde nos situamos en la recta? En esta recta. ¿Dónde me tengo que situar? Entre el 3 y el 4, profe. De 3 y el 4, más o menos aquí. Entonces, si hacemos una línea más o menos, o sea, un poquito. Si trazamos una línea, un poco nomás torcida mi línea, pero vamos a ver si podemos, o si voy a aprovechar. Tiene lógica la respuesta, según la tendencia que estamos observando. Así mismo, sí, o si coloco acá una línea vertical, más o menos sitúo entre a la mitad, que sería 3,4, o sea, 3,5, sería la mitad entre 3 y 4. Trazo una línea hasta nuestra recta y después de ahí parto y me voy a verificar qué valor o qué score obtenemos para esa cantidad de contaminantes y vemos que efectivamente estamos acá en 8. Entonces, lo mismo para la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos que hacer en el siguiente caso? Sería lo mismo, profe, reemplazando el dato siguiente. 4,75 tenemos que multiplicar. Así mismo. ¿Qué tal el resto? ¿Están siguiendo? ¿Se entiende? Sí, profe, el primero me costó entender, pero este ya mejoró. Diez coma catorce puede ser, profesor. Sí. 10,14. Y para ilustrar un poquito mejor, supongamos 4,75 sería la mitad entre 4 y 5 más la mitad entre 4,5 y 5. Entonces, más o menos aquí tendríamos que trazar nuestra línea. Ubicar un poquito mejor. Más o menos a esa altura. Entonces, acá sería una cantidad contaminante igual a 4,5, o perdón, 4,75 aproximadamente. Y si nos vamos, vemos que estamos arriba ya de 10. O sea, que coincide con lo que se calcula, 10,14. Y para el último, 13,14. 13,14. Entonces, estos nosotros teníamos, si nosotros nos vamos a nuestro cuadro de los datos recolectados, nosotros teníamos valores para cantidad contaminante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llegamos hasta 6 con sus respectivos scores de daño. Entonces, a partir de esos datos hacemos el análisis, obtenemos la ecuación que describe la recta
que nos indica la tendencia entre estas dos variables. Y a partir de ahí nosotros podemos ya predecir el score que vamos a obtener para otros valores de cantidad contaminante que no teníamos registrados. Entonces, para esto nos sirve este análisis, para generar una ecuación que nos permita escribir cómo se relacionan una variable con la otra y a partir de esa ecuación obtener los valores que no pudimos, o predecir los valores a partir de cantidad de contaminantes que no teníamos registrado. Entonces, acá, bueno, atender que en este caso, este signo más nos indica dentro de la ecuación que a medida que X aumenta, Y también va a aumentar. Si acá teníamos un signo menos en vez de más, eso nos iba a indicar que cómo iba a ser la relación de nuestras dos variables. Iba a ser diferente, profe. Iba a No, ser diferente. no iba a La aumentar. diferencia iba a ser en que a medida que X aumentase, Y iba a disminuir. Sí. Entonces, atención, que este signo acá le está indicando algo, que en este caso es que a medida que X aumenta, aumenta también Y. Si se encuentran con una tendencia a esta forma, eso se va a reflejar en la ecuación por un signo menos en este lugar. Entonces, lo que esta ecuación en realidad sirve o hace o nos va a indicar, nos va a describir cómo evoluciona en particular este score de daño ecológico en función a la cantidad de contaminantes que se va echando en un cauce de agua. Entonces, la utilidad de esta ecuación es que nos permite describir lo que está ocurriendo aquí. Y el último, ya habían calculado para 6,5 cuánto vamos a obtener de score. 13,14, profe. 13,14. Entonces ahí vemos que a medida que aumentamos la cantidad de contaminantes, aumenta también nuestro score. Entonces, en base a esto, les voy a dejar un ejercicio que ya podemos hacer juntos y después ustedes suben a la plataforma. Entonces, acá dicen, fueron estudiados 9 niños con el objetivo de verificar si la capacidad pulmonar depende de la edad. Los datos se presentan a continuación. Entonces, acá tenemos por un lado la edad de los niños en años y por otro lado tenemos niños de edad de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta 12 años. Y por otro lado tenemos la capacidad vital medida en litros, que es la cantidad máxima de aire que una persona puede expulsar de los pulmones tras una inhalación máxima. Entonces se le pide al individuo, al niño, que inhale la máxima cantidad de aire que pueda y después que expulse y se mide en litros esa cantidad máxima que expulsa y a eso se le denomina capacidad vital. Entonces, para los niños de 4 años de edad, tenemos un niño de 4 años de edad, una capacidad vital de 0,7, para uno de 5,
una capacidad vital de 0,9 y así sucesivamente. Entonces, a partir de estos datos, yo les voy a pedir lo siguiente. Primero, que indiquen cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Entonces, designarle como y a la variable dependiente y como x a la variable independiente. Después, a continuación, les voy a pedir que primero, o sea, se pueden ayudar luego de un Excel, graficar el diagrama de dispersión en Excel y describir lo que se observa. Vamos a agregarle esto aquí. Después lo siguiente es obtener la ecuación y la recta que se ajusta a los datos que están observando. Y por último, les voy a pedir que a partir de la obtención de la ecuación, calculen la capacidad vital esperada para un niño o adolescente de 14, de 13, 14 o 15 años. Entonces, ese va a ser el ejercicio para fijar lo que vimos hoy. Entonces, mientras ustedes empiezan a hacer su ejercicio, yo lo que voy a hacer es voy a abrir, voy a ajustar la tarea en la plataforma y ya abro la lista para tomar la asistencia de hoy. Voy a llamar porque muchas veces en el chat, cuando ponen presente o cuando varias personas mandan mensajes al mismo tiempo, se pierden algunos mensajes, entonces pierdo la asistencia de algunos. Entonces voy a abrir y voy a llamar lista del Namando. Entonces, llamo lista a Chucarro Narváez, Fabricio Matías, Presente, profe. Añasco Fernández, Jorge Hernán, Presente. Angulo Núñez, Marlene Brenda, Keila Antunes, Presente, profe. Arrua Gaona, Lorena Raquel, Báez Palacios, Carlos Iván, Profe, Lorena está presente. En el chat escribió, creo que ella no tiene micrófono o algo así. Marlene Angulo presente, presente. Báez Palacios, Carlos Iván, Presente. Báez Palacios, Mercedes Luján, Presente. Vareiro Vera, Jesús Elías, Benítez Melgarejo, Magalía Alejandra,
Presente. Benítez Román, Diana Lely, Presente. Cáceres Martínez, Paola Luján, Presente, profe. Cardoso Vera, Jorge Javier, Presente. Camorro González, Ana Paula, Presente, profe. Elena Reyes, Iván Junior, Presente. Duarte Aveiro, Osvaldo Ulises, Presente, doctora. Nerón Cáceres, Belila Guadalupe, Profe, ahí Jesús Varito te puso presente en el chat. a ver, Jesús Vareiro, presente entonces. Por Nerón Cáceres, Belila Guadalupe, Gallagher Barreto, Alessandra Belén, García Reyes, Laura Paola, Gómez Rodríguez, Santiago Eduardo, González Molina, Sofía Teresa, González Ruiz, María Angélica, Presente, profe. Park, Jasmine Anaí, Presente, profe. Karen Ibáñez, Juan Alberto, López Benítez, Ulises Gabriel, Presente, profe. Profe Marlene Angulo también puso en el chat que está presente. vamos a revisar. No, sí, acá está. Entonces vamos un ratito atrás. Lugo Dalo, Sol Micaela, Lugo Grance, Liz Marlene, Presente. Medina Bernardo Miguel, Ocampo Encina Santiago David, Ortega Acosta, Sofía Yamilet, Ortiz Núñez Fernando Javier, Presente, profe. Patiño Rivarola, Milena Yanina, Bertile Urizar, Giovanna Guiara, Portillo Escobar, Bárbara Anabel, Rolón Gutiérrez, Isidora Elizabeth, Presente, profe. Sanabria Abogado, Carlos Lautaro, Presente, profe. Sánchez Miño, Nidia Denise, Presente, profe.
Vera Ibáñez, Alejandra, María Verónica. Villalba Jara, Blas Marcelo. Presente. Celaya Holguín, Andrés Ezequiel. Presente, profe. Profe, disculpame que te Sí. moleste. Yo estaba presente. ¿Tu nombre? Lugo Dávalos Sol. Dávalos. Gracias, ¿Alguien más que? Voy a revisar acá en el chat. Osvaldo Duarte. Duarte. Sí. Entonces, bueno, cerramos entonces la lista. Bueno, entonces ya pueden empezar a hacer el ejercicio, chicos y chicas. Lo que voy a programar, lo que voy a ajustar ahora a la plataforma es el puntaje. Recuerden que estas tareas tienen puntos que van a sumar un porcentaje para el segundo parcial. Entonces, no se olviden de subir las tareas a la plataforma. Voy a ajustar nomás. Tienen tiempo hasta el viernes. A ver. Lo que voy a hacer es ahora ajustar el puntaje de esta tarea. Profe, yo no sé si es a mí nomás, pero creo que está fallando la plataforma. Ahora mismo Sí, estoy intentando copiar la tarea para poder pasar al Excel y no, la plataforma no me responde. entonces lo que voy a hacer es le voy a proyectar ahora en la... Pueden copiar a mano. Entonces le voy a proyectar la presentación. Entonces, para que puedan tener los datos. Que no hay luz en la facultad. Probablemente sea ese el problema, pero entonces para que ustedes puedan ir haciendo ya mientras tanto, esta es la primera parte, o pueden hacer print screen, o pueden copiar. Entonces esta es la primera parte de la tarea que le estoy proyectando. Y la parte más importante porque acá van a tener los datos. Profe, pero esta tarea que vamos a entregar el viernes, ¿verdad? Tienen tiempo hasta el viernes, pero ya pueden ya ir, para los que quieran empezar ya, pueden Bueno, ya profe. copiar acá. Bueno. Entonces me avisan cuando terminen de copiar y les proyecto la segunda parte del ejercicio.
Ya puedes cambiar, profe. Yo les puedo pasar en el grupo la foto. Dale. Muchísimas gracias, Keila. Entonces, proyecto la siguiente parte. Ya está, profe. Ok. Entonces, acá lo que tienen que hacer es primero reconocer, ya podemos ir luego conversando un poquito. En este ejemplo, ¿cuál va a ser nuestra variable independiente y cuál va a ser nuestra variable dependiente? Ya para ayudarles a arrancar el ejercicio. El independiente no sería la edad, profe, Indep- porque las edades están fijas, ¿verdad? Y dependiendo de la edad va a variar la capacidad pulmonar de los diferentes niños. Así mismo. Keila, ¿qué ibas a decir? Lo mismo que dijo la compañera, profe. Entonces, la edad va a ser X. Entonces, por defecto, la variable dependiente va a ser La capacidad vital. así mismo. Entonces, eso ya es la primera parte del ejercicio. Después lo siguiente es, van a tomar estos datos y van a tener que hacer su cuadro en Excel para poder hacer el gráfico de dispersión. ¿Todos ya identificaron cómo hacer gráfico de dispersión en sus respectivos Excel o tienen alguna duda? Creo que no, profe. De mi parte no, profe. ¿Resto? ¿Alguna duda o consulta? Entonces, una vez que ustedes hagan el gráfico de dispersión, ahí ustedes van a tener que describir lo que observan. O sea, lo que les pido en ese punto es que describan cómo, a medida que varía X, qué efectos se observa en Y. Entonces, a medida que aumenta la edad, ¿cuál es el efecto que vemos en la capacidad vital? Y después, una vez que describan eso, obtener la ecuación y la recta que se ajusta a los datos, que dentro del Excel también tienen esa opción. Pueden aplicar la fórmula si quieren, pero eso les va a tomar más tiempo, más trabajo, entonces aprovechen la herramienta que tiene el Excel para facilitarles esa información. Y una vez que obtengan la ecuación de la recta que describe la relación entre la edad y la capacidad vital, calcular la capacidad vital que se esperaría para un niño o adolescente de 13, 14 o 15 años de edad. Entonces, bueno, cuando apenas vuelvan a la plataforma, pueden ir subiendo. Yo voy a ajustar los puntos. Voy a considerar, en total les voy a considerar para esta tarea 5 puntos. Entonces voy a colocar la cantidad de puntos considerados para esta tarea. Y por favor no se olviden de subir para que podamos después, para que yo pueda corregir y después tener como porcentaje a favor para el segundo parcial. ¿Hasta aquí alguna duda, consulta, chicos y chicas? ¿Algo que no haya quedado claro? De mi parte todo bien, profe. Entonces ya les libero y Profe, entonces podemos aplicar lo que nos enseñaste hoy, ¿verdad? A través de Excel poder así facilitar mismo, el resultado. así mismo. A Ok, través de Excel y las fotos que les va a pasar la compañera Keila. Gracias, Keila. Entonces, ya pueden empezar a hacer la tarea. ok, Gracias, profe. profe. Si quieren, me quedo un rato más conectada para aquellos que vayan a empezar y les surja alguna duda. Entonces, Ok, profe, gracias. Dale, profe, gracias.